of us. And I put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us. Blow bubbles with their gum. Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us. Bienvenidos, esto es Señales del Mundo. Mi nombre es Magali Durán, soy periodista. Esto es una producción general de la licenciada Adriana Rodríguez y es una producción de Editorial Almaluz. Como siempre nos podés seguir en nuestras redes sociales, nos buscás como Señales del Mundo. Vamos a presentar a los protagonistas de este programa, el doctor Pablo Korblum. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Especialista en geopolítica. Y el doctor Alberto Hugenreuter, especialista en geopolítica. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a profundizar un poco sobre nuestros especialistas. El doctor Pablo Korblum es autor de La Sociedad Anestesiada. Y justamente queremos que nos cuentes un poco qué podemos encontrarnos en este libro. Bueno, básicamente en el libro tenemos dos cuestiones principales. Por un lado, explica desde mi punto de vista, por supuesto, cómo funciona el sistema económico global. Sí. Es una descripción de los últimos 200 años, si se quiere, de la historia del capitalismo, que incluye una serie de cuestiones que para mí son de vital importancia, desde los actores que participan a nivel estatal y no estatal, las organizaciones transnacionales, los diferentes grupos de interés, de poder, las élites políticas, económicas, judiciales, los medios de comunicación, por un lado, y es el rol dentro de cada uno de los estados y a nivel interestatal. Ello también conlleva una explicación del funcionamiento del sistema, que tiene que ver también un poco con la puja de intereses permanentes que hay, esta disociación que hay entre el capital financiero y el capital productivo, la economía real y la economía financiera. Tiene que ver con los procesos productivos, tiene que ver con las relaciones financieras y macroeconómicas entre estados. Y todo ese análisis que hago en la primera parte del libro deriva por ahí en la parte más, no sé si sustancial o más interesante, sino en la parte, lo que yo quise hacer como innovador o novedoso, que tiene que ver con la perspectiva o la visión que tiene la ciudadanía, el ciudadano medio y el ciudadano de a pie, de toda esta situación. ¿Realmente entendemos los procesos en el mundo que vivimos, los procesos económicos? ¿Entendemos el impacto que tienen en nosotros o no? Digo, este impacto puede ser tanto a nivel colectivo, digamos, como en la micro ciudad en que vivimos, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra provincia, como a nivel individual, ¿no? En nuestra casa, cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y esto tiene que ver un poco el libro, y me parece que, digamos, en este mundo tan complicado y tan complejo, tratar de entender por lo menos en qué posición se encuentra uno, o bajo qué perspectivas sociales o socioeconómicas se encuentra uno, es importante por el mero hecho simplemente de tomar las mejores decisiones. Digamos, si yo sé dónde estoy parado en cualquier ámbito de la vida, lo que voy a poder, digamos, o la facilidad que me va a dar o la posibilidad que me va a dar es tomar la mejor decisión para conmigo, pero también para con mi familia y para la comunidad en la que estoy inserto. Entonces, me parece que ahí está un poco lo novedoso, si se quiere, lo que uno quiere transmitir en este libro. Y justamente hablabas de tu visión sobre los medios de comunicación. Contanos un poco cómo lo abordás el tema en tu libro. Sí, yo creo que lo del cuarto poder no está de más. Digamos, dentro de la lógica, yo divido el libro, digamos, o los actores, digamos, o los grupos sociales en cuatro grandes ejes. El primer eje son las élites políticas, económicas, también las élites judiciales y las élites que manejan los medios de comunicación, que están muy interrelacionadas y son muy necesarias porque hoy con los medios se maneja todo. El poder que tienen los medios de comunicación hacen que se puedan cambiar una elección, y vemos con estos casos de servicios de inteligencia involucrados en cambios en la información que se da, qué se dice, las fake news, los Wikileaks y demás. Me parece que ahí está una clave, y que manejan todo el sistema de abajo, porque esta elite no representa más de un 5% del sistema global. Están los que yo denomino los grupos de soporte, que son aquel entre el 10 y 20% de la población global que trabaja para estas élites, desde ejecutivos hasta empresas proveedoras. Las clases medias, las pymes,
digamos, los trabajadores que vienen en un tercer nivel y, si se quieren, los excluidos, ¿no? Esa gente, lo que yo hablo de que vive en el planeta miseria, de aquellos que no tienen trabajo, no tienen posibilidad de insertarse laboralmente, aquellos que no tienen ni el capital financiero ni la educación como para insertarse a trabajar. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste específicamente, los medios, que son parte, los que manejan los medios, no los trabajadores, digo, los que manejan los medios, son parte de esa elite, son utilizados, son cooptados, pero en realidad no cooptados, sino que hay una conveniencia o convivencia entre todas estas élites, y los medios son parte de esto para enviar un mensaje a la sociedad de lo que a ellos les interesa, o defender ciertos intereses, y me parece que ahí está la clave. Por lo tanto, es muy importante en este sentido tener esa agudeza que da la educación, porque parte de la conclusión tiene que ver con la educación y la formación de las personas, y esa formación que no tiene que ver con la educación específica, técnica, que se busca hoy en día para producir y acumular en el sistema capitalista global, sino ese análisis, ese conocimiento de lo que son las ciencias sociales, lo que es el estudio de las instituciones, lo que es el estudio de la jurisprudencia, lo que tiene que ver con lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Que va más allá de la cuestión técnica que uno puede hacer, el conocimiento técnico puntual, arreglar un cuerito, saber manejar una computadora o poder construir no sé, un avión. Digo, más allá de eso, ese conocimiento en ciencias sociales, que es la base, es lo que nos puede dar por lo menos una mirada crítica sobre lo que nos están diciendo. Digo, no me cierra lo que me dicen en la tele, lo que veo en los medios de comunicación, digamos, los nuevos, lo que tiene que ver el internet, YouTube y demás, y con la realidad del que pasa el día a día. Me dicen que todo está bien y yo veo que las cosas no están tan bien. Digo, para tener esa masa crítica de pensamiento necesito conocer y entender, y para eso no me alcanza con saber una cuestión técnica básica que me sirva para conseguir trabajo, sino para entender con conciencia social qué es lo que está pasando en la sociedad como un todo. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, por favor. Y ahora el doctor Alberto Fulgenreuter, autor de Horizonte Incierto. ¿Qué proyectivas traes? Bueno, Horizonte Incierto fue publicado este año. Afortunadamente tiene una difusión importante, gracias en gran medida a la editorial. Tiene ya salida al exterior el libro, sí. Así que incluso posiblemente lleguemos a Europa, como pasó con otra obra escrita con Fernández Pardo, El Rol y la Estepa. Y yo lo que me propongo con este libro Horizonte Incierto, reflexiones sobre el mundo presente, sobre problemas del mundo, es que la gente que lo lea, que lo consulte, incremente su nivel de dudas. Yo no pretendo que los que consultan, leen este libro, consideren que allí está la verdad de lo que ocurre en el mundo, porque esto es imposible. Yo quiero que el libro active dudas, porque las dudas son las que nos permiten investigar más, leer más, y las dudas son las que nos permiten no convertirnos en la peor forma de poder que existe en el mundo, que es la de ser pensado por otros. Creo que nosotros con Pablo buscamos que la gente dude para evitar esto, ¿no? El libro, como todas las obras que yo he escrito, tiene un marco teórico que se abreva de las concepciones realistas, ¿no? El realismo es el marco teórico de mis obras, y básicamente se interroga sobre qué es importante para los intereses de los estados. Porque en política internacional, Magalí, importan las relaciones de poder, o las relaciones de poder están por delante de las relaciones de derecho. A diferencia de lo que ocurre hacia adentro de los estados, donde las leyes y las instituciones restringen el poder, en la política entre los estados es el poder el que limita o restringe a las instituciones y a las leyes. Por eso, como decía Winston Churchill, ningún poder importante, preeminente, va a permitir que una organización intergubernamental adopte decisiones por ellos. Esto es clave. De modo que a partir de este marco teórico yo trabajo muchos temas del mundo, prácticamente de todo el mundo, desde lo que ocurre en el Mar de la China hasta lo que ocurre en América Latina, pasando por Asia Central, el Golfo Pérsico, Rusia. Le doy una gran importancia y desarrollo a la geopolítica. Yo considero que la geopolítica es una disciplina que hay que tenerla presente y que la vamos a necesitar en Argentina, que es un país que ha dejado
de lado inexplicablemente conceptos como la geopolítica, el poder nacional, y son conceptos que frente al avance de cuestiones en el mundo los vamos a necesitar, puesto que, como decía Tucídides, ¿ya? En el mundo están aquellos que hacen lo que pueden y aquellos que sufren lo que deben. Y la mayor cantidad de estados, entre ellos el nuestro, está entre los que sufren los que deben. Y debemos salir de esa situación. Nosotros debemos alcanzar un estatus de potencia media para de alguna manera salir de una situación donde no podamos decidir nuestro destino. Y ese es un problema serio para los países que no construyen poder, porque al no construir poder, un país termina siendo una suerte de vasallo estratégico de otros actores que construyen poder. De manera que el libro, incluso en relación a lo último que estoy diciendo, tiene varios trabajos al final del libro sobre Argentina exclusivamente, ¿no? Los débiles y los fuertes, la importancia de no descuidar la geopolítica, porque yo tengo un concepto que es el de países de geopolítica cero. Los países de geopolítica cero son países extraños en el mundo, porque son países con grandes extensiones terrestre, marítima, aérea, en subsuelo, y no desarrollan ni poder terrestre, ni poder marítimo, ni poder aéreo, lo que es una anomalía, porque Argentina no es cualquier país, es un país continente, como decía Federico Ratzel. Y los países continentes tienen que desarrollar su propio patrón de amparo nacional, porque por más que las cosas estén bien en el mundo, en la región, no están bien en el mundo, pero supongamos que las cosas están bien, no significa que mañana vayan a seguir bien. De manera que el libro pretende acercar reflexiones sobre lo que está ocurriendo en el mundo y, esto me gusta decirlo, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo donde no es fácil trabajar con reflexiones y tendencias, porque una cosa es trabajar con reflexiones y tendencias cuando existe un régimen internacional. Por ejemplo, durante la Guerra Fría era relativamente sencillo reflexionar, porque el mundo estaba ahí, sabíamos cuáles eran las reglas de juego, no había reglas de juego extrañas. Pero cuando no hay orden, como ocurre desde el régimen de la globalización, los años 90, como ocurre desde el 11S aproximadamente hasta hoy, donde no hay régimen internacional, bueno, el mundo es mucho más incierto. Confluyen múltiples variables, los países recurren más hacia la introspección nacional, predomina el interés nacional primero, no hay deferencia geopolítica donde debe haberla y por lo tanto tenemos incertidumbres, hay horizonte incierto. Por eso me parece valioso trabajar desde situaciones que arriesguen un poco la situación del mundo actual, porque es una manera en la que los profesionales nos ponemos a prueba. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias. Conocimos un poco a nuestros especialistas. Voy a dejar el tema que vamos a abordar en la segunda parte del programa, Rusia y Ucrania, rumores de guerra. Ahora vamos a un momento especial de Alma Luz. El equipo de profesionales de Editorial Alma Luz trabaja con la última tecnología, difusión y distribución directa de sus obras para hacerlas llegar al público velozmente. Editorial Alma Luz no solo produce literatura, también edita libros de distintas disciplinas, revistas e historias familiares. Para empresas, todo el servicio de comunicación rápida, clara y precisa. Alma Luz provee un trato personalizado y profesional. Es un puente entre el autor y el lector. Comuníquese con nosotros y verá un nuevo panorama. Teléfono 4952-1982 o 7082. Celular 154060-4301. Email info-editorial@editorialalmaluz.com.ar o visite nuestra página web www.editorialalmaluz.com.ar. Retornamos con Señales del Mundo y vamos a hablar sobre la pregunta pendiente, Rusia y Ucrania, rumores de guerra, la opinión de los especialistas. Bueno, la situación
en esta placa geopolítica que es Europa del Este, se volvió a tensar como consecuencia de un incidente que ocurrió en el Mar Negro, ¿no? Frente al estrecho de Kerch. Tendríamos que tener aquí un mapa, pero es una zona, yo la denomino placa geopolítica porque como ocurren con las placas tectónicas, se da ciertos fenómenos de subducción como ocurre, repito, con las placas tectónicas, y cuando ocurre esto, cuando una placa se introduce dentro de otra, se generan grandes desastres terrestres. Bueno, esto es una placa geopolítica y la posibilidad de que se originen escaladas está presente. Rusia y Ucrania tienen un conflicto, yo diría no de ahora, el conflicto es protohistórico porque Ucrania siempre tuvo una posición de levantamiento ante Rusia, si bien fue en Kiev donde nace Rusia. Pero los levantamientos en Ucrania siempre estuvieron a la orden del día. Yo creo que ante la pregunta tuya, Magalí, rumores de guerra, yo tengo una hipótesis. Yo creo que posibilidades de escalada más que de guerra, posibilidades de surgimiento de escaramuzas militares, querellas militares, está allí a la orden del día por al menos dos razones. Si Ucrania continúa desarrollando su concepción de marchar hacia las estructuras políticas, sociales, económicas y estratégicas militares occidentales, yo creo que la posibilidad de disturbios y desestabilización persiste. Si a esto agregamos que Ucrania no repara en la que debe hacer un actor como Ucrania, que está ubicado en un cinturón de fragmentación, muy cerca de un actor con demasiado poder protohistórico, si Ucrania no repara en la capacidad de practicar una diplomacia basada en la deferencia, bueno, aquí también está abierta la posibilidad de que las desestabilizaciones continúen. De modo que mientras no cambie este patrón en Ucrania, yo creo que la posibilidad de guerra está presente. Repito, si Ucrania mantiene una posición de marchar hacia las estructuras occidentales y no se ven otras posibilidades que vaya a cambiar esto, ahora voy a explicar qué puede significar cambio. En 2019 hay elecciones presidenciales en Ucrania y los candidatos no tienen otra idea que sea establecer algún tipo de diagonal, como decía Bismarck, entre Occidente y Rusia. Plantean ir hacia Occidente. Si esto persiste y si persiste la posición de Ucrania de ignorar lo que significa la geopolítica para Rusia, que es un concepto a través del cual podemos explicar prácticamente toda la historia de Rusia, pues yo diría que Ucrania va a estar en problemas. Y que Ucrania esté en problemas implica que se generen situaciones como la que ocurre en estos últimos días, incidentes navales, con consecuencias en relación con la posibilidad de Kiev de ejercer soberanía en su propio territorio. Porque esta suerte de bloqueo de Rusia en esa región implican que las poblaciones de Ucrania en el mar de Azov prácticamente se van a ir quedando cada vez más deprimidas, porque estas poblaciones que están en Ucrania sobre el mar de Azov viven de la pesca, de vender metales, etcétera, pero están en una zona prorrusa. Por lo tanto, están en términos terrestres en una zona prorrusa y en términos marítimos están en una zona que cada vez más controla Rusia, más allá de que existe un acuerdo de uso colectivo de esas aguas, que es un tratado ruso-ucraniano que no cayó desde 2003, no cayó más allá de los conflictos de 2014, esto de reincorporación o anexión de Crimea a Rusia. De manera que esta es la situación, es una placa muy sensible, hay mucha acumulación militar allí de Rusia y de Occidente, la OTAN, desde mi punto de vista, se expandió mucho más allá de lo recomendable, y yo cuando digo esto no hablo desde mi posición, sino que me gusta hacer hablar a realistas como John Mearsheimer, como Kenneth Waltz, como Henry Kissinger, que dijeron que fue una equivocación geopolítica ir más allá de lo recomendable en materia de expansión de la OTAN. Aquí están las consecuencias.
De manera que yo considero que si persisten determinadas formas de comportamiento, particularmente de Ucrania, que podría pensar en algún tipo de estatus político que la preserve, es decir, podría tener una buena relación con Occidente y una relación buena también con Rusia, yo creo que practicar una política que desdeñe las sensibilidades geopolíticas rusas genera en la región una posibilidad de escalada. De modo que esa es mi respuesta. Yo simplemente para acotar lo que dice el especialista que tan bien ha explicado Alberto, que es especialista en la temática, quiero salir un poco de la lógica propia del conflicto en sí, sino hablar un poco de la cuestión internacional. Y en este sentido me parece que, digamos, Alberto avanzó muy bien sobre la cuestión geopolítica y me parece que complementando esto está la cuestión geoeconómica, ¿no? Digamos, la importancia de los recursos estratégicos que tiene Rusia y la disputa con Europa, digamos, y la cuestión del bloqueo económico y la necesidad de Rusia de expandirse por otras cuestiones, mismo la salida con China, y tiene que ver también con esta lógica de Trump, digamos, manejando la OTAN, que tiene que ver con la lógica de confrontación permanente, digamos, ¿no? Entonces me parece que acá tenemos una cuestión geoeconómica que es fundamental, de recursos y de diferentes posicionamientos de cercenamiento de libertades económicas o de bloqueo económico que le hacen a Rusia. Y Ucrania está dentro de parte de este juego, digamos, esta lógica, como menciona Alberto, pro-europea o pro-OTAN o pro-norteamericana, si se quiere, le juega en contra ante esta situación. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero destacar la cuestión que tiene que ver con la importancia que a veces se toma como un dato geográfico que tiene que ver los mares. Porque Alberto mencionaba este conflicto del mar de Azov, pero también hablamos previamente de otros programas del mar de la China, de los conflictos que hay allí. Tenemos conflictos mismo en América, en el canal de Nicaragua, tenemos conflictos en el mar del norte, si se quiere, con la cuestión petrolera y pesquera, mismo en la Antártida. No nos olvidemos que la cuestión marítima no es menor en el tema de la geoeconomía global. Todavía más del 85, diría, no, entre el 85 y el 90% del comercio global es a través de los mares. Y el que controla el mar, por eso la importancia de Estados Unidos con el poder naval que tiene y lo que hablamos previamente en otro programa, el que controla el mar todavía controla gran parte del mundo. Entonces, digamos, este conflicto que nace de un, digamos, incidente naval y el control de ciertos espacios geográficos que tienen que ver con el mar, me parece que es fundamental para ponerlo en un contexto macro, y cuando analizamos la cuestión geopolítica global y el manejo, y recordemos lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial con los submarinos alemanes y demás, el que controla el mar tiene gran parte de la batalla política y económica ganada. Y Alberto, te quería consultar, el presidente de Ucrania mostró su temor a una invasión rusa. ¿Esto es posible? Yo no creo que pueda darse un escenario donde fuerzas rusas ingresen directamente, fuerzas militares rusas regulares ingresen a territorio del este de Ucrania. Ahora sí puede ocurrir que como consecuencia de un deterioro de la situación, entendiendo por deterioro de la situación que el mandatario de Ucrania, o el próximo mandatario presidencial, decida fugarse hacia adelante y marchar decididamente hacia Europa, lo que sería un grave error de Europa. Ahora voy a hablar un poco de Europa y su irresponsabilidad geopolítica en este tema. Yo creo que allí se crea la posibilidad de la emergencia de nuevas Crimeas. Nuevas Crimeas implicarían, por ejemplo, que Ucrania termine quedándose con la mitad de su territorio y la mitad del territorio termine reincorporándose a la Federación Rusa. Esto es un escenario de máxima, pero no es un escenario para nada atrevido, puesto que existe ya una guerra híbrida en el este de Ucrania, donde hay una predominancia de población ucraniana prorrusa, de modo que esa población quiere tener una relación con Rusia. No sé si quiere ser parte de Rusia, pero hubo una serie de hechos que han deteriorado la situación, ¿no? Como por ejemplo el rompimiento de la Iglesia Ortodoxa de Kiev con la de Moscú. Esto generó, yo creo que ahí empezaron a precipitarse problemas que ya vienen de antes, de 2014 en adelante, pero que están tensando la situación. El otro actor es Europa, y en algún bloque que hemos tenido aquí, yo dije que tal vez Trump le termina haciendo un favor a Europa para que Europa de una vez piense por sí misma en función de la defensa y promoción de sus propios intereses, no los de otros. Porque Europa, por no pensar en sus intereses, hoy tiene un conflicto con Rusia.
tal vez si Europa hubiera pensado en sus intereses, hubiera desaconsejado desde una concepción realista a Ucrania que de ser parte de Europa Occidental o que se coloquen en el umbral de algún tipo de institución política, militar o estratégica militar. Pero Europa no hizo esto, nunca frenó a Ucrania y al menos esto no se vio. Y terminaron con un conflicto con Rusia y hoy sancionan a Rusia. Pronto hay que renovar las sanciones, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Europa va a sancionar las sanciones precisamente por estos incidentes, pero la situación es muy delicada. Tan delicada que hasta se manejan posibles escenarios de querellas militares entre la OTAN y Rusia, lo que implicaría por primera vez en la historia una confrontación directa militar entre estos países. En la zona del Báltico, donde hay mucha acumulación militar y donde hay actores que están cada vez más inquietos, como Suecia, por ejemplo. Una posibilidad de deterioro militar en la zona este de Ucrania, con implicancias geopolíticas muy desfavorables para Kiev. Y finalmente, mayor tensión en la zona del Mar Negro e incluso alguna tensión en Siria. De manera que estos escenarios de los que aquí llega muy poca información, se manejan como posibles escenarios de guerra, ¿no? Pero yo creo que aquí Europa no estuvo a la altura de la que geopolíticamente debió estar, y esto ocurre por una o dos razones: por estar cómodamente en su zona de confort estratégico, por tener líderes jóvenes que no han vivido la Guerra Fría, no han vivido la Segunda Guerra Mundial y que tienen un enorme temor de que la guerra vuelva a Europa. No es necesario pensar que la guerra va a volver a Europa, pero sí es necesario pensar en esquemas de equilibrio de poder, por ejemplo, que dieron sustento y estabilidad a las relaciones en Europa. Y esto no está pasando. Perfecto, muchas gracias. Esto fue Señales del Mundo. Mi nombre es Magalí Durán. En la producción general estuvo la licenciada Adriana Rodríguez. Es una producción de Editorial Almaluz. Me acompañaron los especialistas, el doctor Pablo Korblum y el doctor Alberto Huyenreuter. Nos reencontramos en el próximo programa. They made a statue of us and put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take